Tardes, soy el coronel Carlos Ortega, el facilitador de la materia, peso y masa y performance, y vamos a darle cumplimiento al objetivo número 3, verificando y haciéndole seguimiento a lineamientos como objetivos específicos. Entonces aquí vamos a hablar de requerimientos de largo de la pista, requerimientos de performance accional, segmentos, velocidades y obstáculos. Aquí tenemos pues pista de aterrizaje o despegue. Es un tramo recto liso que en los campos de aviación pequeños es trazado sobre hierba o sobre tierra. Y en los campos de aviación mayores y en los aeropuertos está asfaltado o cubierto de cemento, que es como generalmente lo conocemos nosotros en los aeropuertos. Asfaltado o cubierto de cemento. El base de la pista depende del tipo y tamaño de los aviones que se van a utilizar. Lógico pues que para pistas destinadas a aviones pequeños pues el grosor no se requerirá un grosor muy fuerte, pero ya para aviones que tengan un peso bastante considerado, el grosor es lo suficiente que sea capaz de soportar el peso de los aparatos. Pues sabemos que los aviones, hay diversidad de aviones, como ya lo vimos anteriormente, en su clasificación entre carga, comercial, militar, etcétera. Entonces, dependiendo de su peso, las pistas tienen que ser preparadas para ese fin. ¿Por qué? Porque si no, podríamos incurrir en la violación de la seguridad. Pues, ¿por qué? Porque un avión muy pesado, y si aterriza en una pista que no esté preparada lo suficientemente para pudiera generar hundimiento en la misma y provocar un accidente. De allí lo importante pues de la preparación de las pistas dependiendo del tipo de avión. Como podemos ver aquí abajo, nos dice las dimensiones de las pistas de aterrizaje y despegue varían también según los modelos de los aviones que las utilizan, lo que acabamos de hablar ahorita. Y los aeropuertos pues generalmente disponen de una o de varias pistas con longitud de hasta 3 kilómetros. Los grandes aviones con plena carga de combustible y pasajeros como el Boeing 747, que es más grande, o el Airbus 340 requieren pistas de al menos de 2,5 kilómetros para despegar y aterrizar en forma segura. Cosa contrario que ocurre con los aviones de pasajeros pequeños que necesitan pistas que no superen 1 kilómetro de distancia. Entonces, como podemos ver, pues de acuerdo al tipo de aeronave, así será el requerimiento de la pista para bien sea el despegue o el aterrizaje. Por supuesto, recuerden que todo esto conlleva una serie para el despegue y el aterrizaje, que ya hemos visto una serie de elementos que también se configuran al momento del despegue. Recuérdense que no es solo el avión, influyen las condiciones ambientales, la pista como tal y la configuración del avión al momento del despegue, es decir, el performance del avión para el cual fue diseñado. Seguimos por acá. Longitud de pista. Como veníamos hablando, la longitud de pista debe ser adecuada para satisfacer los requisitos operacionales de las aeronaves para el performance, como venimos hablando. Para las que se proyecte la pista, no debería ser menor que la longitud más larga determinada por la aplicación de las correcciones correspondientes a las condiciones locales y a las características de performance de las aeronaves que tengan que utilizarla. Un resumen de lo que hablamos en la lámina anterior. ¿Y qué factores influyen en la longitud? Aquí lo vemos más, digamos, de manera más práctica. La característica de performance y parámetros de operación de los aviones a los que se prestará el servicio. Performance, ahorita que ya la hablamos
la manejamos en el objetivo pasado y la vamos a seguir manejando en el futuro. Las meteorológicas, viento y temperatura en la superficie. Ya vemos cómo el viento influye de manera importante sobre las aeronaves, sobre todo en el despegue y el aterrizaje, e la temperatura en la superficie. Acordémonos de los aviones con las alas congeladas, los aviones cuando están aterrizando con que hay lluvia fuerte, todas esas cosas pues influyen en esto, la longitud de la pista. Si se acuerdan, acuérdense que si la pista está húmeda, mojada, la fricción de las ruedas con respecto al asfalto, si es asfalto o cemento, va a ser menor. Entonces vamos a requerir una mayor y distancia para el aterrizaje de las mismas. Características de las pistas tales como estado y estado de superficie. Ya lo hemos manejado, pendientes cómo influyen, bien, si son positivas o negativas, y la superficie, lo que le acabamos de decir, dependiendo de cómo esté la superficie, puede generar mayor o menor fricción. Factores relacionados con el emplazamiento del aeropuerto, elevación sobre el nivel del mar y limitaciones topográficas. Cuanto mayor sea el viento de frente que sopla en una pista, la longitud requerida será menor, y a la inversa, el viento de cola aumenta la longitud de la pista. Ya esto sabemos por esto. Y las elevaciones de la pista, un factor primordial para el rendimiento de la aeronave es la densidad del aire. Entonces, dependiendo pues de las topografía del lugar, pues podemos tener una mayor o una menor densidad, y eso va a influir en el rendimiento de las aeronaves y por supuesto en su performance. A mayor temperatura, una mayor, lo que les vengo hablando ahorita, las alturas elevadas disminuyen la densidad del aire, reduciendo la sustentación y el empuje del avión. Un avión que despega en una pendiente ascendente requiere una mayor longitud de pista que si lo hiciera en una pendiente descendente. Cuanto mayor sea la elevación del aeropuerto, la presión barométrica, mayor longitud habrá que tener de pista. La longitud de la pista puede verse limitada por los factores topográficos de la zona, tales como montañas y valles profundos. Si se quiere, este es un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos hablado de las limitaciones para la longitud de la pista. Cómo influye el viento, la topografía, la densidad del aire y toda esta serie de factores que determinan la longitud de la pista. Ya no sabemos que no solo es el tipo de avión que se va a utilizar, si es grande o pequeño, si es de 2 motores o 4 motores, sino que hay una serie de factores en su entorno que también determinan la longitud de la pista a utilizar. Entonces, para que vayamos manejando estos términos y ya cuando nos pregunten ya podamos decir que no solo la longitud de la pista depende del tipo de avión, sino de esta serie de factores que estamos analizando ahorita. Seguimos por acá, el despegue. ¿Qué es el despegue? Fase comprendida entre un punto estacionario de la pista y una altura predeterminada sobre la superficie de despegue. Aquí lo podemos ver en la imagen. El punto estacionario de la pista, que es este que está aquí, y la altura predeterminada, que es lo que llamamos altura de pantalla. Dependiendo del tipo de aeronave y las condiciones de la pista, será la altura de pantalla, que puede ser de 15, 35 y 50 pies. Y el punto estacionario es donde están los frenos aplicados. Seguimos por acá. Aerodinámica del despegue. Para que tengamos una idea que no solo es el avión y los motores, sino que hay una serie de factores que influyen. Para despegar se requiere que la sustentación supere al peso. Y esta es la fórmula de la sustentación. Este es para que conocimiento general, no es necesario que no tengamos que manejarla al pie de la letra, pero sí para que sepamos que esto existe.
Entonces, ¿qué pasa? El objetivo en el despegue es alcanzar una velocidad que permita generar suficiente sustentación para superar el peso y así producir y mantener un ascenso inicial. Como lo dice, tenemos que alcanzar una velocidad que nos genera la velocidad, en este caso los motores. Aquí tenemos que es lo que genera la tracción, que va a vencer una resistencia y que va a vencer a la resistencia también que ofrece el peso del avión, y que tiene que generar, todo esto debe generar una sustentación que sea mayor para que pueda generarse el efecto del despegue. Aquí lo podemos ver como L, que representa la sustentación, es mayor que el peso, o sea que la fuerza que ejerce el peso para mantener el avión hacia abajo, y implica que se genere el ascenso. ¿Por qué? Porque también, acuérdense, la atracción serían las fuerzas que generan los motores para el desplazamiento. Entonces ya vemos que necesitamos una aerodinámica también, aparte de la pista y el tipo de avión. Necesitamos una aerodinámica que nos colabore para generar esa sustentación necesaria para despegar del suelo, de la pista. Performar al despegue. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, como un aumento del 10% en el peso de despegue podría causar lo siguiente: un aumento del 5% de la velocidad de despegue. Yo voy a aumentar 10% del peso. Un ejemplo, si tengo 20 kilos y le pongo 5 kilos más, estamos hablando a manera hipotética, esto me va a generar un aumento del 5% de la velocidad de despegue, más velocidad de despegue. Por lo menos disminución del 9% en la velocidad de aceleración. Por lo menos un incremento del 21% en la distancia de despegue. Es decir, voy a necesitar más distancia de despegue. ¿Por qué? Porque tengo un mayor peso. Y porque ese peso requiere una mayor velocidad y un mayor empuje. Y por lo tanto voy a necesitar un mayor desplazamiento. En condiciones ISA, aumentar el peso de despegue en una Cessna. Una Cessna es un avioncito, una avioneta pequeña, de 1100 kilogramos a 1220 kilogramos, que implica un 11% de aumento, resulta en un aumento de la distancia de despegue de 140 metros a 175. Aumentándole de 1100 kilogramos a 1220, serían 120 kilos más, correcto. Bueno, 120 kilos más, nosotros vamos a necesitar 35 metros más de pista. Esta es una idea bien práctica de cómo el peso es influyente de manera, bueno, importantísima en las aeronaves, y de allí la necesidad pues de su correcta distribución y el peso requerido. Acordémonos que no es solo peso, no, este es importantísimo, pero hay que jugar con la pendiente, la densidad del aire, la potencia de los motores, etc. Aquí cuando hablamos que nos dicen condiciones que está reglamentada por la OASI. Seguimos entonces a la siguiente lámina. Configuración de los dispositivos hipersustentadores. Estos dispositivos permiten producir la misma cantidad de sustentación a menor velocidad. Recordemos que los dispositivos hipersustentadores son superficies que generan mayor sustentación. Son aquellas que se ven como que son parte del ala, pero que en cierta parte del vuelo están, digamos, contraídas, y en algunas situaciones de vuelo, como el despegue y el aterrizaje, están extendidas. Bueno, esta superficie generan que la velocidad para despegar sea menor y haya una menor carrera de despegue. Aquí vemos un ejemplo, pues. Los flaps son parte de esa superficie hipersustentadora, y entonces tenemos una carrera de despegue con este avión, una carrera de despegue corta
y un ángulo de ascenso corto también, digamos un menor ángulo de ascenso, ¿no? Sin los flaps, entonces la carrera de despegue es larga, pero tenemos un mayor ángulo de ascenso. Por ende, que lo que venimos hablando, pues la preparación del avión va a depender de una serie de factores, de lo que nosotros en ese momento requiramos. Porque aquí lo vemos que con los flaps pudiéramos tener un despegue corto, una carrera de despegue corta, pero el ángulo va a ser menor. Y sin flap, el despegue va a ser mayor, el despegue de carrera, pero el ángulo también va a ser mayor. Entonces va a depender de lo que necesitamos en ese momento, que lo vamos a ver aquí. Seguimos en la siguiente lámina. Pudiéramos ver aquí el rendimiento del performance. Puede ser evaluado teniendo en cuenta pues la distancia de carrera de despegue y el gradiente de ascenso inicial. Una carrera con lo de ascenso se ha considerado un performance de alto rendimiento, y una carrera de despegue larga con un ángulo de ascenso menor es considerado de bajo rendimiento. Entonces, basado en esa característica, vamos a ver por acá lo siguiente: que ese rendimiento y esa distancia que se me requiere va a depender también de la distancia y el tamaño del obstáculo. Ejemplo, aquí tenemos una aeronave que colocó los flaps. Ya sabemos que los flaps son la superficie esa hipersustentadora. Aquí tenemos, este es el perfil del plano, y esta parte roja es los flaps, o sea que ellos se extienden cuando el avión estaba despegando o aterrizando para generar mayor sustentación, pero a su vez reducen la velocidad. Entonces aquí colocamos, vamos a despegar, y el avión colocó los flaps a 15 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una mayor deflexión, hay un despegue de carrera corta, y tenemos un ángulo de elevación X. Aquí tenemos un ángulo de elevación O, que nos permite superar este obstáculo que tenemos acá al frente, que es un edificio, correcto. Ahora colocamos el avión, pero ahora le colocamos flag 5 grados. ¿Qué va a pasar con esto? Que vamos a tener una carrera de despegue más larga. Acuérdense por qué. Aquí lo tenemos a 15, pero aquí lo ponemos a 5. Entonces vamos a generar menos sustentación, por ende vamos a necesitar más velocidad y más carrera para despegar de la pista. Y con el mismo ángulo que tenemos acá, pero que resulta que este ángulo no nos permite liberar este obstáculo. Miren, carrera de despegue larga y un mayor ángulo de ascenso, pero no nos permite liberar el obstáculo que tenemos aquí al frente con los flaps. Vean, este es el flap, aquí es a 5 grados y aquí está a 15. En esta posición, con este obstáculo, vean que el obstáculo está en la misma distancia, pero con la diferencia de que como tenemos acá una carrera corta, el ángulo nos permite superar el obstáculo. Aquí no, tenemos una carrera de despegue larga, y al iniciar el ascenso el ángulo no nos permite superar el obstáculo. De allí la necesidad de la configuración, que va a depender entre muchos factores del peso y del ambiente, de la densidad que se encuentre en ese momento en el aeropuerto. Seguimos por acá. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos flag 15 grados. Y recuérdense que en la lámina anterior teníamos 15 grados, se los mostramos acá. 15 grados, y pudimos con flag 15 pudimos superar el obstáculo. Pero aquí tenemos los mismos flag 15 grados, la carrera
despegue corta, pero no pudimos superar el obstáculo. ¿Por qué? Porque la distancia del obstáculo ahora fue movida. Ya el obstáculo no está aquí, como en la lámina anterior, sino que el obstáculo está más lejos. Ahora resulta que los 15 grados que en el aeropuerto anterior no funcionaron, ahora aquí no nos sirven para liberar el obstáculo. Pero entonces nos vamos a los 5 grados de flag, que en esta lámina, que en la lámina anterior, si recordamos, 5 grados, carrera de despegue larga, no podemos superar el obstáculo. Pero ahora, con los mismos 5 grados, con la misma carrera de despegue larga, pero ahora sí podemos superar el obstáculo. Esta es para que tengan una visión de cómo la preparación para el despegue y aterrizaje de las aeronaves no es algo que, digamos, fijo, sino que va a variar dependiendo de muchas condiciones. Y aquí veremos que de acuerdo al obstáculo, a la distancia del obstáculo, va a variar la configuración de los flaps. Y también dependiendo del peso y de la velocidad con que usted vaya a aterrizar o vaya a despegar. Entonces ya veamos que pues ya podemos ver aquí cómo en estos dos ejemplos se distinguen en algunas condiciones si funcionan y en otras no. Seguimos por aquí entonces, vamos a hablar de las velocidades de despegue. Aquí tenemos una velocidad que se llama por sus siglas Engine Fire Speed, que es esta velocidad es la velocidad a la que se asume la falla del motor crítico durante el despegue, que es lo que traducido aquí en inglés significaría eso, falla de un motor. En los cálculos de rendimiento se debe asumir la falla del motor crítico en todas las fases del despegue. O sea, cuando usted va a efectuar un despegue, usted debe asumir esta condición. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a tener una falla de motor en el despegue. Esta velocidad es seleccionada por el fabricante operador y corresponde normalmente al punto más crítico del despegue. Aquí lo podemos ver, esta V sub F o VEF como la quisiéramos llamar, o velocidad en la que se detecta la falla del motor, como lo dice aquí. Todos los motores están operativos, pero en este momento, ¡pum!, tuve la falla. Ahí empieza esa velocidad. V sub F es la falla donde es la velocidad donde se me presentó la falla del motor. Seguimos por acá y vamos a ir viendo otras velocidades. V sub 1, también conocida como velocidad de decisión. Es la velocidad máxima a la cual una aeronave puede adoptar el despegue en forma segura en la distancia de pista remanente dentro de la asta. Sabemos que ya aquí tenemos ya reconocimos la velocidad en el momento que se me presenta el motor, la falla del motor. Pues esta vez 1 es inmediatamente después que se me presentó la falla del motor. Esta es la velocidad a la cual yo tengo que definir si puedo abortar el despegue de forma segura, si decido que voy a despegar o si voy o si voy a abortar el vuelo en este momento de este tipo de velocidad. Como lo dice la lámina, se puede abortar en forma segura, no se puede abortar el despegue de forma segura. O sea, una vez que yo pase B1, no puedo abortar el vuelo. Y ustedes dirán, ¿por qué no? Porque la velocidad que llevo y en la distancia que he recorrido y lo que me queda de pista no me va a permitir que el avión se detenga en forma segura. Entonces, ya tenemos dos velocidades. La velocidad cuando el motor está crítico o cuando se me presenta la falla del motor, y la velocidad V1 cuando puedo definir si si aborto o no la misión. Tenemos otra velocidad que es la velocidad de rotación. Que esta velocidad es la cual se debe iniciar el cabeceo hacia arriba de la aeronave
para establecer la actitud de despegue y ascenso inicial. O sea, una vez que pasamos la falla B sub F, que es donde me indica la falla del motor, y pasé B sub 1, que es la toma de decisión, viene B sub R. Y B sub R es decir, pues me voy al aire. Levanté la nariz, es decir, ya no voy a abortar el vuelo, sino que voy a continuar el vuelo por las normas de seguridad. Continuamos por acá. Ya tenemos las tres velocidades, entonces vamos a ver ahora cómo esa relación que existe entre el segmento de despegue y las velocidades, ¿no? Los segmentos de despegue establecen los requisitos de ascensos mínimos que debe cumplir una aeronave con un motor crítico. Es decir, cuando estamos hablando de segmento de despegue, son condiciones en las cuales el motor está crítico, es decir, tengo una falla. El rendimiento de ascenso de una aeronave se reduce drásticamente con un motor inoperativo. Verá que es obvio. Pues aquí podemos ver cuando todos los motores están operativos, tengo un 16%, pero cuando tengo un motor inoperativo, un 3%. ¿Por qué? Pues tengo menos potencia en los motores y por ende el ángulo de ascenso es mucho menor. Entonces vamos a ver qué pasa con esos segmentos de despegue. Cada uno de los segmentos cuenta con requisitos de rendimientos de ascenso específicos, como es la velocidad, el gradiente de ascenso y la altura. Varían dependiendo de cuántos motores tenga la aeronave. Totalmente correcto. O sea, depende si la aeronave tiene un motor, dos motores, cuatro motores u ocho motores. Entonces, todos esos segmentos van a variar de acuerdo a la cantidad de motores. Nosotros vamos a trabajar con un avión de dos motores para que tengamos una idea general de lo que ocurre. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de segmentos, ya sabemos que el avión son dos motores. ¿Ok? Para el ejemplo de nosotros de ahora en adelante. Pero ustedes sepan que las condiciones varían para un avión de 4 como para un avión de 1 o como para un avión de 6, dependiendo de la cantidad de motores que tenga. Entonces, trabajando en función de que el avión tiene dos motores, vamos a hablar del primer segmento. El primer segmento dice acá que inicia sobre la superficie de despegue con velocidad v sub 2. Aquí tenemos la velocidad v sub 2, que es la velocidad que tiene la aeronave cuando tiene una altura de 35 pies. Inicia a 35 pies la superficie de despegue con velocidad v sub 2. Aquí tenemos los 35 pies y aquí tenemos ya v sub 2. Durante este segmento se requiere que el gradiente de ascenso sea positivo en todo momento, manteniendo v sub 2. Es decir, ya tengo la pantalla de pista, tengo la v sub 2 y debo tener un gradiente de ascenso positivo, quiere decir hacia arriba, y que tengo que mantener esta v sub 2 digamos estable. Se mantiene v sub 2 y el ascenso es positivo. Acuérdense que todos estos parámetros son para condiciones de fallas de un motor, que son los procedimientos que debemos seguir. Vamos a la siguiente lámina. Vamos al segundo segmento. ¿Qué pasa en el segundo segmento? Como inicia una vez que el tren de aterrizaje se encuentra retraído. Durante este segmento se requiere que el gradiente de ascenso sea como mínimo 2,4%, manteniendo v sub 2 para bimotores. O sea, bimotores son dos motores. Y finaliza una vez que alcanza la altura de aceleración, que normalmente es a los 400 pies. Entonces aquí vemos, ¿eh? V sub 2, y aquí finalizó el segmento 1, es aquí atrás. Aquí inicia V sub 2
nos dice que tenemos que tener un ángulo positivo de 2,4%, mantiene v sub 2, o sea, ángulo positivo manteniendo la velocidad. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, el tren, ya aquí, otro detalle, el tren de aterrizaje ya debe estar retraído. Entonces, como dice aquí, inicia una vez el tren de aterrizaje se encuentra retraído. Finalice el segmento 1. ¿Cuándo finaliza el segmento 1? Cuando retraigo el tren de aterrizaje. Y voy a mantener un ángulo positivo de V sub 2, un ángulo positivo de 2,4% y la velocidad 2. Y voy a alcanzar hasta alcanzar una altura de 400 pies. Entonces ya hablamos del primer segmento, este es el segundo y vámonos entonces para el tercer segmento para ver qué ocurre allí. Inicia una vez que se alcanza la velocidad final del despegue. Fin del tercer segmento. Aquí tenemos, ¿verdad? Durante este segmento se requiere un gradiente mínimo de ascenso bimotores de 1,2%, manteniendo la velocidad final del despegue. Y finalice una vez alcanzan los 1500 pies, cuando se efectúe la transición de ascenso al ascenso en crucero. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a definir aquí. Ya finalizamos, ya sabemos que el tercer segmento finaliza aquí en el momento de cuando yo llego a la altura de 400 pies. De aquí finaliza el tercer segmento. Y sigo, inicia el cuarto segmento, inicia aquí. ¿Y qué pasa en el cuarto segmento? Voy a mantener la velocidad final de despegue y un gradiente de ascenso de 1,2%. O sea, mantengo velocidad y mantengo gradiente de ascenso hasta llegar a una altura de 1500 pies para hacer la transición a velocidad de crucero. ¿Qué es esa transición de velocidad de crucero? Es la velocidad que yo voy a tener durante la mayor parte del vuelo. Entonces, resumiendo, nos vamos, sabemos que tenemos cuatro, aquí lo vamos a ver más. Tenemos 4 segmentos para el despegue. Tenemos el segmento 1, que lo vemos aquí, 35 pies de altura, y tenemos un V sub 2. Aquí tenemos el segmento 1. Cuando inicia el segmento 2, cuando finaliza el 1, retraemos el tren y mantenemos un ángulo de 2,4% positivo. Finaliza cuando alcanzo los 400 pies. Finaliza el 2 y empiezo con el segmento 3, que el segmento 3 es me mantengo nivelado. Creo que, si no me equivoco, en las láminas cuando lo estoy explicando me salté el segmento número 3. Ahorita me estoy dando cuenta que salté el segmento número 3, pero no hay problema, aquí lo podemos visualizar. El segmento número 3 empieza aquí, bueno, una vez finalizado el número 2, que es cuando la aeronave alcanza 400 pies de altura, empieza el segmento número 3, que es mantener esa altura y el ángulo va a ser recto y nivelado y mantengo la velocidad. Para que ustedes vean, aquí tenemos el segmento 3, voy a mantener altura y velocidad. Y el 4, si ya voy a alcanzar voy a mantener un ángulo, voy a generar un ángulo de ascenso de 1,2% hasta generar los 1500 pies. Aquí vemos el cuarto segmento se inicia cuando cambio el ángulo a 1,2%, alcanzo mis 1500 pies y de aquí en adelante empiezo la transición a velocidad de crucero, que sabemos que la velocidad de crucero es la velocidad que se mantiene la aeronave recto y nivelado durante el mayor tiempo de vuelo. Entonces ya aquí vemos, acuérdense, estos son
los parámetros que nosotros debemos cumplir cuando tenemos un despegue y tenemos falla en un motor para aviones que tengan dos motores, ¿correcto? Ok, entonces vámonos ahora acá a hablar de los obstáculos. ¿Qué es un obstáculo? Es todo objeto fijo, bien sea temporal o permanente, o móvil, o parte del mismo que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie o que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo que lo conseguí en internet de esta fotografía, porque no solo el obstáculo tiene que estar dentro de la pista. Aquí vemos que esta es una antena que tiene una cierta altura y por lo que veo está relativamente cerca de la cabecera de pista. Es probable que esta antena interfiera en el patrón de aterrizaje de las aeronaves. De allí que sale esta nota aquí que dice que las torres de iluminación constituyen un obstáculo que impide las operaciones seguras para aterrizaje según la norma OASE. Aquí vemos esta torre y aparentemente debe influir en el aterrizaje de la aeronave para que sea considerado un obstáculo. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos en los aeropuertos áreas de obstáculos o áreas determinadas de obstáculos y vienen determinadas por distancias. 300, 200 pies lateralmente dentro de los límites del aeropuerto, 200 pies. 300 pies lateral fuera de los límites, ya aquí fuera de los límites del aeropuerto, pero 300 pies. Todo lo que esté en esta área es considerado un obstáculo. Por decir un ejemplo, la torre que vimos en la lámina anterior pudiera ser que esté ubicada por aquí en esta zona, que está fuera de los límites del aeropuerto, pero está en esta área considerada como área de obstáculos. Y tenemos esta área que va generando un aumento gradual a medida que la trayectoria avance. Todo obstáculo que se encuentre en esta área debe ser franqueado verticalmente. O sea que todo obstáculo que consigamos acá en esta zona debe ser franqueado verticalmente. ¿Y cómo hacemos eso? Ya veámoslo por acá. Franqueamiento de los obstáculos. ¿Qué debemos hacer? Se deben modificar los gradientes de altura de los segmentos para franquear el obstáculo. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de segmentos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Que tenían una altura, tenían un ángulo. Bueno, aquí vemos, aquí tenemos el obstáculo, aquí tenemos los segmentos que nosotros estábamos hablando aquí tenemos el cuarto, aquí el tercero. Acuérdense que el tercero es recto nivelado, este es el segundo y este es el primero. Entonces, ¿qué pasa por acá? Que para franquear estos obstáculos con seguridad debemos, entre otras cosas, primero verificar esta laminita que tenemos acá, que son los obstáculos que van a ser franqueados, es decir, los obstáculos que van a ser verticalmente sobrepasados, que no influyan. Entonces, primero verificamos los obstáculos a ser franqueados. ¿Cuáles son? Aquí está la área. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior vimos los espacios que determinan las áreas de obstáculos? Y bueno, aquí vemos que hay muchos obstáculos, pero dentro de la área de las áreas están dos, 1 y 2, que serían este edificio y esta montañita que tenemos acá. Entonces de esta montaña, de este edificio, nosotros tenemos que sacar altura y la distancia que están con respecto a la pista para
a efectuar la configuración de nuestra aeronave para ver de qué manera segura podemos franquear esos obstáculos, en este caso el edificio y la montaña. Aquí vamos a ver un ejemplo. Hay dos maneras, tenemos una trayectoria neta y una trayectoria bruta. Entonces debemos calcular, hacer el cálculo de esa trayectoria. Se debe calcular una trayectoria neta que logre franquear los obstáculos por 35 pies como mínimo, ¿verdad? Que aquí vemos que hacemos los cálculos. Aquí tenemos 35 pies con un ángulo de 3%. Vamos a tener 35 pies de altura para superar el obstáculo del edificio. Después aquí vamos en el tercer segmento. Acuérdense que el tercer segmento es recto y nivelado. Simplemente se mantiene la velocidad. Y luego con un ángulo de 2,2%, que acuérdense que se cambia el ángulo. Y volvemos a pasar el obstáculo con 35 pies. Pasamos la montaña con 35 pies, el edificio con 35 pies en los segmentos, con los segmentos que anteriormente habíamos hablado. Pero hay otra norma de seguridad que nos habla sobre la trayectoria bruta. ¿Qué quiere decir esto? Que a la trayectoria neta se le debe añadir un factor de seguridad a los gradientes. Que este factor de seguridad constituye en un 0,8%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a este segmento le vamos a agregar un factor de seguridad de 0,8% y la trayectoria va a quedar como la que está aquí, como la siguiente. Aquí tenemos la trayectoria neta, normalita, que pudiéramos liberar el obstáculo, pero como estamos en aviación requerimos de mayor seguridad. Entonces vamos a agregar un 3,8% y vean ahora cómo la distancia de liberación del obstáculo se adquiere 35 pies, ahora es 1200. La trayectoria bruta, y luego aquí vamos perdón, la trayectoria bruta, el tercer segmento que está aquí, y ahora aquí vamos al cuarto, y al cuarto segmento vamos a superar la montaña con 1800 pies porque vamos a tener un ángulo de 3%. Simplemente que a los ángulos que teníamos aquí de 3 le agregamos el 0,8, entonces 3,8%. Aquí era de 2,2 y le agregamos 0,8, ahora es 3%. Todo esto con la finalidad de lograr mayor seguridad en la parte del despegue crítico de los aviones. Entonces estas dos láminas son bastante claras al respecto. Y bueno, ya para finalizar, tenemos un resumen de los tipos de velocidades de las cuales hemos estado hablando. Aquí vemos, ¿verdad? Este es el avión, la V sub F, que es la velocidad donde falla el motor. En inglés es Fire Engine Velocity. Nos dimos cuenta que el motor falló. Llegamos a V sub 1, que es la velocidad donde tenemos que tomar la decisión si abortamos, si podemos abortar el vuelo o si continuamos. Y una vez que decidimos V sub R, que el avión toma la actitud de nariz arriba, y esta below, que es el momento en que el avión se despega totalmente del suelo. Y llegamos a V sub 2, que es la velocidad que lleva la aeronave al momento de tener los 35 pies sobre la pantalla de la pista. Entonces, esto es un resumen de las velocidades, que estuvimos trabajando. Hay otras velocidades que no es que no se utilicen, pero no son las más comunes, como tenemos aquí la velocidad mínima para despegar con seguridad. Cuando vean estas iniciales, la velocidad mínima para energía de los frenos, es decir, para aplicar los frenos, y la velocidad para
máxima de las ruedas. Acuérdense que las aeronaves, aparte de los frenos aerodinámicos, también utilizan el freno en las ruedas, igual como los carros, pero los mismos se deben activar a cierta velocidad. ¿Por qué? Porque si la velocidad es muy alta, cuando aterricemos, si yo aterrizo y de una vez piso los frenos, puedo generar un recalentamiento y causar un accidente. Igualmente con la velocidad de los cauchos. Entonces, estas dos velocidades es bueno tenerlas en cuenta para el momento del aterrizaje como tal. Pero comúnmente las que más se utilizan y se manejan a nivel didáctico son estas tres: B sub 1, B sub R, velocidad de decisión de rotación, y B sub 2, que es al final de la pantalla de la cabecera de pista cuando ya estamos sobre los 35 pies. Bueno, entonces hasta aquí estaríamos hablando con este objetivo, y estaríamos pendientes del objetivo 3 y estaríamos pendientes para el objetivo 4. Como siempre les digo, cualquier duda, comunicarlas por las vías regulares, ya sabemos, bien sea por aquí, por internet, por el correo electrónico, y si tengo la respuesta, pues se la hago llevar de inmediato, y si no la tengo, se las busco, las verifico, las analizo y también se las hago llegar. Estamos hablando, entonces nos vemos para el objetivo número 4.